Ahí parecería rectas hoy. Está bien. Hay hogares, todos con idénticas preferencias dadas por esa función de utilidad. ¿Quién me dice qué función de utilidad es esa? No, está muy difícil. Codolas, ¿no? Entonces, agentes son agentes y tienen preferencias codolas. Luego, todos los hogares reciben la misma notación de tiempo h, eso es muy común en todos nuestros ejercicios, pero hay una diferencia entre riqueza. El hogar 1 tiene una participación teta 1 igual a teta. O sea, luego le pueden llamar el rico, si quieren. En algunos ejercicios viene como ricos y pobres, aquí le llaman el resto. Tiene una participación igual a teta, y pues teta está entre 0 y 1. Puede ser 0.99 o 0.1, no lo sabemos, pero es una participación. Y el resto de la participación se reparte en partes iguales entre el resto de individuos. O sea, si este cuate tiene teta, el resto de la participación es 1 menos teta. Y si hay i individuos menos que ya tiene una parte, pues se reparte entre i menos 1. Eso lo podemos dividir. Entonces si quieren, le puedo llamar el 1 o el rico, y el resto, pues, va a tener 1 menos teta sobre pues, la cantidad de estas personas, ¿no? I menos 1. Y aquí va a poner ahí, y empieza a partir del 2. La empresa opera con tecnología Codouglas, lo de siempre. Y es una empresa representativa, entonces pues no hay ningún misterio. Y suponga que los parámetros del modelo son tales que en todos los equilibrios que se describen, el esfuerzo laboral del hogar 1 es igual a 0. ¿Quién me dice por qué puede pasar esto? Que su esfuerzo laboral sea igual a 0. Porque solo vive de sus beneficios. Sí, exactamente. Acuérdense que la función de oferta laboral de algún individuo arbitrario se veía así, ¿no? Ya la hemos visto varias veces en el laboratorio y estoy seguro que también en su clase ya les ha aparecido varias veces esto. Noten que aquí tengo un menos, ¿no? Entonces, si esto fuera muy grande y esta h sobre 1 más gamma, imagínense que si h es 24 y gamma es 2, sería 8 este número. Si esto es lo suficientemente grande, tu trabajo óptimo podría ser negativo. Obviamente, no vas a trabajar horas negativas, entonces lo que sucede es que tienes una solución de esquina y trabajas 0 horas, ¿no? Entonces, la idea es que, y aquí le voy a poner teta ahí, la idea es que este individuo tiene suficiente participación accionaria para que esto sea lo suficientemente grande para que siempre esto sea igual a 0, ¿ok? Entonces, ese es un supuesto muy importante. Todavía no llegamos ahí, pero para ir anticipando, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, el vaciado del mercado laboral? Aquí les pongo una pista, acuérdense que era esto. N es igual a L, y esta N era la suma de las NIs, y esta L mayúscula es la suma de las NJs. ¿Cómo me quedaría esto? Esto tan abstracto, ¿cómo me quedaría en este ejercicio? Menos 1. ¿Menos 1? Casi sería I menos 1 por NI. Y donde estos I's empiezan a partir del 2, ¿no? Si el individuo rico trabajara, aquí tendría que poner N1 más I menos 1 por N el resto de individuos, ¿no? Si quieren, le podríamos llamar de que ricos y de que pobres, entonces sería así como la suma de lo que trabaja el rico y el resto de individuos que son pobres, entonces sería NR más I menos 1 N de los pobres. Pero como el rico no trabaja, ya es I menos 1 N I o N de los pobres, y pues solo hay una empresa, entonces esto es igual a N. Entonces este va a ser nuestro vaciado en el mercado laboral. ¿Cómo se va a ver en el mercado de bienes? ¿Sí? En abstracto es así, y es igual a consumo agregado. Y, como solo hay una empresa, lo voy a poner al revés. Era el consumo del rico más I menos 1 veces el consumo de los pobres. Esto es mi consumo agregado.
y eso tiene que ser igual a la producción agregada, que pues es igual a la producción de la única empresa que hay en economía. ¿Okay? Entonces, mi vaciado del mercado laboral sí se me afectó porque la oferta laboral del rico era cero, pero el de bienes se mantiene igual que siempre. ¿Okay? Y ahora, vamos a suponer esto, entonces el supuesto es que NR, yo ya le voy a llamar si quieren al individuo 1 el rico y al resto pobres, para más facilidad, pero ustedes pues, pueden usar la notación de definición. NR va a ser igual a 0 siempre. Y esto sí es un supuesto, 100% depende de qué tan grandes sean estos parámetros, de qué tan grande es H, de qué tan grande es gamma, de cuál es esta relación. Entonces, esto bien podría ser positivo o igual a 0, entonces nuestro supuesto es que va a ser igual a 0 en todo el ejercicio. Y ahora, expresa en términos de los parámetros del modelo el empleo agregado de equilibrio L estrella. ¿Cómo le hacemos para encontrar esa L estrella? ¿Se acuerdan que había dos cosas que siempre usábamos para resolver los modelos? ¿Alguien se acuerda? La eficiencia de los conceptos. Exacto, ¿no? Siempre, acuérdense, para resolver los modelos, siempre tenemos que usar condiciones de eficiencia y vaciados. Siempre, siempre, siempre. Y obviamente muchas veces ustedes van a decir, oye, ni siquiera las usé porque ya directo brinqué a esto, pero acuérdense que esta viene de una condición de eficiencia, que es la eficiencia del hogar. Entonces, si ustedes ya encontraron esto, o se lo saben de memoria y dijeron, ay, es Cobb-Douglas, entonces yo sé que la función de oferta laboral se ve así, ya están usando la condición de eficiencia. ¿Qué nos falta? Usar los vaciados. Ya tengo aquí mi vaciado del mercado laboral y el de bienes, ¿no? El de bienes lo voy a dejar tranquilito, porque me están pidiendo él. Entonces, si yo quiero encontrar esta L estrella, pues voy a usar este vaciado. Entonces, esta N, en lugar de I le voy a poner P de pobres o de lo que sea. Entonces, esta es la oferta laboral de un individuo de los pobres o a partir del 2. Y para encontrar esta L, simplemente multiplico I menos 1 veces esto de aquí. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Sería I menos 1 veces NP, y NP es todo eso de ahí. H, 1 más gamma, menos gamma, 1 más gamma. Y aquí podría poner teta P, que es la participación que tiene cada uno de los pobres. Pero pues ya directo voy a escribir esta expresión de aquí. 1 menos teta, I menos 1, y pi sobre W. ¿Qué es pi sobre W en este ejercicio? Alfa entre 1 menos alfa, y luego por L, exacto. Y esto, otra vez, lo que está entre corchetes es mi N, I menos 1 veces N de los pobres es igual a N. Entonces esto es igual a la estrella. Noten que esto ya es una ecuación con una sola incógnita, que es mi L estrella. Cuando yo la despeje ya voy a haber obtenido la primera respuesta, ¿no? Entonces voy a distribuir este I menos 1. Con este primer término me queda I menos 1, H sobre 1 más gamma. Noten que este se me va a cancelar con este de aquí abajito. Ahí siempre pasa eso. Entonces me queda gamma, 1 más gamma, 1 menos teta, alfa, 1 menos alfa, L y aquí L. Voy a seguir aquí. Pues ya nada más es cuestión de despejar esta L. La voy a pasar al lado izquierdo y esto lo voy a pasar al... No, esto lo voy a dejar aquí y esto lo voy a pasar al lado derecho. Entonces, si lo factorizo, me quedaría L, 1, más alfa, gamma, 1 menos teta, sobre 1 más gamma, 1 menos alfa. Y esto es igual a I menos 1 por H sobre 1 más gamma. Noten que toda la ecuación, bueno, aquí puedo sacar esta cosa, ¿cómo se llama? El denominador común. Para sumar estas dos cosas, y ya me quedaría 1 menos alfa gamma menos alfa gamma. Y aquí voy a multiplicar este 1 por el alfa gamma, más alfa gamma, y luego menos teta alfa gamma. Todos me siguen hasta aquí, que fue el paso que siguió aquí. Este 1 simplemente es estos primeros 4 términos, que es esta expresión expandida. Entonces este es un 1 y lo demás pues esto de aquí. ¿Para qué hice esto? Porque aquí se me cancela este alfa gamma con este alfa gamma, y también se me cancela en toda la ecuación el 1 sobre gamma. 1 más gamma, que está dividiendo. Entonces, se me va este, se me va este. Esto lo paso al lado derecho, esto lo paso al lado... Todo lo paso al lado derecho y pues ya tengo mi L estrellita.
el estrella es igual a 1 menos alfa y menos 1 h sobre 1 menos alfa más gamma menos teta alfa gamma. ¿Todos más o menos claros hasta ahí? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de este supuesto de que el rico no trabaja, sí hubiera trabajado? ¿Cómo hubiera cambiado esa expresión de ahí? Pues solo habría que sumar sus beneficios, ¿no? ¿Sus beneficios? Sí, sí, el rico sí trabaja. Ah, ok, claro. Sí. Pero la cuestión es que cuando el rico no trabaja, o sea que esto es igual a 0, ya no tiene una función oferta laboral. Si trabajara, sí tendría una función oferta laboral, y lo que sucedería es que nuestro vaciado aquí parecería n del rico más el resto. Entonces, cuando aplicáramos esto, aquí tendríamos que sumar la n del rico, que sería esto de aquí. Y noten que si lo hiciera, tendría h sobre 1 más gamma, más esto, que me queda como h sobre 1 más gamma, y luego esto de aquí, que es 1 menos teta. Entonces, esto de aquí se lo estaría sumando a esta parte de aquí, menos teta por 1, o sea, me queda lo mismo de siempre. ¿Cuál es la lección? Que cuando sí trabaja el rico, no importa cómo estén distribuidos los assets o los dividendos de la empresa, el trabajo agregado va a ser el mismo que en un caso donde todos los individuos son idénticos. ¿Ok? Eso viene en las notas de Luis y a lo mejor no vieron en clase. Según yo, vienen las notas que yo tengo ahí, pero pues si no se acordaban, pues ya se lo recuerdo ahorita. ¿Va? Entonces, ¿todos claros hasta ahí más o menos? Super, vamos a ver la 2. Exprese en términos de los parámetros del modelo el consumo de equilibrio del hogar 1, o sea, del rico. ¿De dónde sacamos ese consumo del rico? ¿Dónde se nos ocurre? ¿De aquí? De aquí vamos a explorar esta opción. Ya conozco Y, porque ya conozco L, ¿no? Si ya conozco L, ya conozco Y. Entonces esta parte ya la conozco. El problema es que no conozco el consumo de los pobres. Yo tendría que sacar este y luego voy a sacar este aquí. Entonces esta opción parece un poquito más larga. ¿De dónde lo sacaríamos? Pues de la restricción presupuestaria del rico. Acuérdense que la restricción presupuestaria, lo voy a poner como en abstracto, sería mi ingreso laboral más mi ingreso de dividendos o capital. Que no me gusta usar la palabra capital, pero después sí va a haber capital. Ahorita esto es más bien los beneficios de la empresa. Pero si en particular hablamos del rico, sería consumo del rico es W por N del rico más teta del rico, que es solo teta, y pi. Ahora, si me está diciendo el ejercicio que el rico no trabaja nada, pues entonces esto es 0. Su única fuente de financiamiento para su consumo es el ingreso por bienes. ¿Y qué es pi? ¿Ya conozco pi? Ya. Bueno, sí. ¿Vale? ¿O de dónde puedo sacar pi? Sí, porque es capitalización. Sí. Exactamente. Podría sacar de la empresa, hay una función de beneficios, ¿no? Una pi, pero sería mucho más rápido acordarme que pi es una proporción de la producción, alfa y, y si ya conozco L, ya conozco Y también. Entonces esto sería teta alfa A por L estrella, aquí es estrella a la 1 menos alfa, o sea, esa L de aquí la voy a poner acá. Alfa, teta A, 1 menos alfa, y menos 1, H. Y aquí está el consumo del rico. ¿Qué hubiera pasado si el rico sí trabajara? ¿Qué hubiera tenido que hacer? Porque aquí estuvo bien fácil, ¿no? Teta por alfa y ¿no? Pues lo mismo, simplemente tendría que haber conocido primero NR, que sería un poquito más complicado porque ahí les va. Yo ya conocí N estrella, fue relativamente sencillo, ¿no? Y en este caso, donde el rico no trabaja, conocer N de los pobres es simplemente dividir N estrella sobre I menos 1.
Entonces también ya conozco N por estrella. Si el rico sí trabajara, lo voy a poner aquí como un caso hipotético, porque en este ejercicio no, mi condición de vaciado sería esta, ¿no? I menos 1, NP igual a L. Ahora, yo podría conocer L con el mismo procedimiento, pero si me pidieran la N del rico o la N del pobre, lo que tendría que hacer es irme aquí y meter pi sobre W como alfa, 1 menos alfa, y como ya conozco el estrella, poner el estrella ahí. Y ya después hacer tantita álgebra para que me quede más bonita la expresión. Entonces eso es lo que hubiera tenido que hacer. Podría sacar la del pobre o la del rico, y después sería meterla aquí, meter el salario aquí, que el salario ya lo puedo conocer, y ya obtendría la función de, bueno, mejor dicho, ya obtendría el consumo equilibrio del rico. ¿Ok? Entonces, no es tan fácil, mejor dicho, no es difícil, pero sí requiere un poquito más de pasos, ¿ok? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Todos claros? ¿Con el ejercicio? Va, súper. Si está claro, vámonos con el tercero. Con base en el enunciado de la pregunta inicial, diga qué restricción debe cumplir I en términos de los parámetros del modelo para que en equilibrio el hogar 1 elija no trabajar. Porque este fue un supuesto, pero el supuesto sí depende de cómo se comporten los parámetros del modelo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que tengamos que construir una I que haga que en equilibrio, en efecto, el rico no trabaje? La I son el número de trabajadores. Sí, exacto. ¿Mayor o igual a 2? Y ahí tienes y dentro de W de la NR tienes la I de la N. Sí, exacto, más o menos va por ahí. La idea sería que da I, ok. Sería que... Es que ¿dónde aparece? Ah, ok, claro. Sí, aquí aparece en la L. Ok, la idea siempre en general, ahorita yo... Porque a veces aparece la I en teta, pero ahorita no aparece, no pasa nada. La idea es que el rico va a trabajar siempre y cuando esto sea mayor que 0, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es un threshold, o sea, un límite a partir del cual mayor gente trabaje, menor gente no trabaje, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Noten que si entre más gente haya, o sea, entre I sea más grande, más trabajo hay en la economía, ¿ok? Entre más trabajo en la economía, más se produce, o sea, Y es más grande, y entre más grande sea Y, más grandes son los dividendos, ¿no? Entonces eso significa que la función de oferta laboral del rico se está haciendo, o sea, está restando esto, ¿no? Entonces si esto se hace más grande, tienes menos incentivos a trabajar. Entonces imagínense un entorno en donde el rico sí trabaja, entre más gente empiece a ver en la economía, más grande se va a volver esto y más cerca de 0 va a estar su oferta laboral, ¿no? Entonces va a haber un punto, el chiste es, nosotros queremos encontrar ese punto, imagínense una recta, 0, 1, 2, etcétera. Queremos encontrar una I a partir del cual en este lado el rico decida no trabajar y en este lado decida sí trabajar. Entonces justo es lo que nos pregunta lo que dice esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta I que cumple que el rico trabaje o no trabaje? Y otra vez, la idea es que a mayor I, mayor trabajo, mayor producción, mayor beneficios, entonces el rico no va a querer trabajar. Si la I es muy chiquita, pues esto va a ser chiquito, entonces esto ya es muy suficientemente grande, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer eso? Pues con los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el rico sí trabaja y vamos a ir aumentando la gente, o sea, vamos a empezar aquí y vamos a ir aumentando la I hasta que lleguemos a un punto donde ya no quiere trabajar. Yo sé que esto suena un poquito raro, pero ahorita van a ver que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si suponemos que el rico trabaja, entonces su oferta laboral es esta de aquí, ¿no? H, 1 más gamma, menos gamma, 1 más gamma, teta del rico, y pi sobre W, que es igual a alfa, 1 menos alfa, L. ¿Qué L voy a usar? ¿Esta de aquí? Exacto, ¿no? Porque cuando sacamos esta L fue suponiendo que el rico no trabajaba. Entonces, si estoy
Ahora, si estoy suponiendo que sí trabaja, mi L estrella va a ser diferente a esta, ¿no? Que yo ya les había spoileado un poquito, que sería la misma del modelo básico, pero lo podemos hacer rapidísimo aquí en 2 líneas. Si sí trabaja, si sí trabaja, entonces el vaciado nos quedaría n rico más i menos 1, n pobres, esto es igual a n, ¿no? La n del rico sería simplemente esto, h sobre 1 más gamma, menos gamma, 1 más gamma, teta del rico, que es teta, y pi sobre w, que es alfa, 1 menos alfa, l. Ahí está la del rico. Luego, más i menos 1 veces np, esto ya lo habíamos hecho, justo lo borré ahí, pero ya me voy a saltar todo el algebrita, es i menos 1 veces esto, i menos 1, h sobre 1 más gamma, y i menos 1 veces este término de aquí, que la teta de los pobres tiene i menos 1 dividiendo, entonces se cancela esa menos 1. Entonces me quedaría menos gamma, 1 más gamma, 1 menos teta, alfa, 1 menos alfa. Entonces, este primer corchete sería la del rico, y este segundo corchete sería i menos 1 veces la del pobre. Noten que aquí, ¿sí? ¿Más o menos claro? Sí. Noten que aquí tengo h sobre 1 más gamma, y aquí tengo i menos 1, o sea que este menos 1 por h se va a ir con este de aquí. Y también noten que aquí tengo 1 y menos teta. Cuando yo multiplique este 1 por todo el término, me va a quedar menos alfa, gamma, ta, 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 ta. Me va a quedar esto de aquí y me va a quedar más teta, todo ese rollo de ahí. Entonces se me va a cancelar. Aquí tengo menos teta, alfa, gamma, etc. Si quieren lo voy a hacer aquí para que no se me hagan bolas. Lo voy a borrar. Voy a distribuir este 1 y este menos teta ahí. Entonces me quedaría como IH 1 más gamma, que corresponde a esta I por esta H, porque acuérdense que este menos 1 se fue con eso de allá. Y luego menos este término de aquí, que es teta, alfa, gamma, 1 menos alfa, 1 más gamma. Y yo sé que esto se ve horrible como el álgebra, pero pues sí necesito que lo traigan así bien familiarizados, porque definitivamente sí es muy útil a la hora del examen. Puede ser que ustedes tengan la intuición correcta y vayan haciendo el ejercicio bien, pero si se tardan con esta álgebra, pues el día del examen van a tener problemas por el tiempo. ¿Okay? Entonces aquí tengo menos 1 y luego menos teta, o sea, más teta. Entonces voy a poner más teta, alfa, gamma, 1 menos alfa, 1 más gamma, L y luego más alfa, gamma, 1 menos alfa, 1 más gamma, L, y esto es igual a L. Entonces, noten que en esta expresión se me va a cancelar este teta con este teta de acá. Entonces me queda IH sobre 1 más gamma es igual a L menos alfa, gamma, 1 menos alfa, 1 más gamma, L. ¿Esto de aquí les recuerda algo? Esta ecuación de aquí. La del modelo básico, donde no había agentes heterogéneos ni cosas raras. Un modelo con I consumidores y una empresa, así se hubiera visto nuestra ecuación de usando este método. Pues ahí es porque los hacen. Ah, exactamente. Sí, entonces digamos que el aprendizaje es que cuando los dos trabajan, mi L se va a quedar igual, independientemente de qué participación tenga cada uno. O sea, en otras palabras, esta L se quedaría igual. Si todos trabajan, esta L se quedaría igual si un individuo tiene el 99% de la empresa y el resto tienen en partes iguales el 1%, o si yo no tengo nada y todo lo tienes tú y los demás tampoco tienen nada, o si todos tenemos partes iguales. De cualquier forma, esta L estrella se va a quedar igual. Y esa L estrella sería
1 menos alfa, lo de siempre, pero como hay individuos sería IH y 1 menos alfa más gamma. Entonces, esta es la L estrella en el caso donde tanto el rico como los pobres trabajan. Entonces, cuando estamos buscando este límite, a partir del cual el rico ya no quiere trabajar, tenemos que usar la L estrella del caso donde sí trabaja. Si usamos la L estrella del caso donde no trabaja, que ya la borré, que estaba ahí, nos va a quedar algo mal aquí. ¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a continuar con esto. Sí. Entonces, si el individuo rico no trabaja, se cancela la oferta laboral. Sí, no tendría oferta laboral porque... Porque sería negativa y tendría que ser mayor a cero. Ajá, exacto. Podría ser en el óptimo... Además, no sé si se acuerdan de sus clases de COD2, digo de COD3, que luego les ponían el diagramita aquí, ¿no? En el modelo de... Sí lo ven, ¿no? Todavía el modelo de su consumo, en el COD3. ¿Ya no? Nuestra clase de no parece la Bueno, nosotros sí lo veíamos con más detalle, pero básicamente era esta gráfica, ¿no? En lugar de bien X y bien Y, consumo y ocio son bienes, y mi restricción presupuestaria se veía así, al revés, ¿no? Aquí consumo y aquí ocio. Y esto se veía limitado por H. O sea, no puedo estar ocioso más de 24 horas al día. Entonces ese límite hacía que a veces las curvas de indiferencia pudieran ser de tal forma que fueran tangentes aquí, ¿no? Pero, pues obviamente no puede ser posible porque tú solo tienes 24 horas al día, ¿no? Entonces lo que sucedía es que no llegabas a esa curva de indiferencia, pero llegabas a una más baja en una solución de esquina, ¿no? Entonces no hay tangencia. Lo que eso significa es que esta oferta laboral óptima sería negativa, pero como eso no existe, la restringimos a cero, ¿no? Entonces esa es la idea. Sí, entonces más o menos, si el rico no trabaja, no podemos decir que su oferta laboral óptima es cero. Puede ser que hubiera sido negativa, pero nosotros lo restringimos para que sea cero. Entonces voy a continuar aquí. ¿Todos más o menos claros? Porque es un ejercicio medio conceptualmente... Entonces, cuando los dos trabajan, nada más sumamos las dos ofertas. Ajá, pero aquí... Y la L. Y menos un veces el número de los individuos. Sí. Y a fin de cuentas siempre estamos sumando las dos, ¿no? Aquí también está más NR, pero como es cero, pues ya no lo escribo. Sí, entonces siempre aparecen las dos. Entonces, esto es positivo si solo si H sobre 1 más gamma es mayor que este término de aquí, ¿no? O sea, sería pasar eso al lado derecho. Es mayor que alfa, gamma, 1 menos alfa, 1 más gamma, la teta del rico, que es simplemente teta, y la L del caso donde ambos trabajan, que es esa de ahí. 1 menos alfa, y H sobre 1 menos alfa más gamma. Noten que aquí se me va a cancelar este 1 más gamma con este 1 más gamma de acá, este 1 menos alfa con este 1 menos alfa de acá, y lo que va a significar es que voy a tener un límite para esta I. Si despejo esa I, va a quedar que I tiene que ser menor que, pues esto lo voy a pasar al lado derecho, me quedaría como, y noten que también se me cancela esta H, ¿no? H con H. Entonces lo único que sobrevivió fue alfa, gamma, teta, y eso de ahí abajo. 1 menos alfa más gamma, alfa, gamma, teta. ¿Qué significa esta desigualdad de aquí? ¿Qué me está diciendo? Váyase para atrás, ¿no? Esto es cierto, si esto es cierto, y esto es cierto, si esto es cierto, ¿no? Entonces, esto es equivalente a decir esto. O sea, para que se cumpla esto, para que el individuo rico esté dispuesto a trabajar, se tiene que cumplir que la cantidad de individuos sea menor a este número arbitrario. Y este número, pues, depende de los parámetros. Por eso siempre se dice que los parámetros sean tales que pasa algo, ¿no? Entonces, pues aquí depende si alfa es 0.5, si es 0.6. Son parámetros, entonces pues, va a depender de qué valor tomen. Pero la idea es que I tiene que ser menor a esos parámetros si yo quiero que el individuo rico trabaje. Y al revés, si el individuo rico no va a trabajar, significa que el número de individuos va a ser mayor que este término de acá, ¿ok? Y es la idea de acá, porque entre más individuos haya, más ingreso de dividendos tienes, entonces no vas a querer trabajar, ¿ok? ¿Por qué esta teta? ¿Qué pasa si esta teta aumenta? ¿Qué le pasa a este límite?
Si esta teta aumenta, eso se hace más chiquito, o sea, el número de individuos es menor, ¿no? Está ahí, tiene que ser menor a algo aún más chiquito, o sea, que estoy jalando esto de este lado. ¿Qué significa? Los mayores beneficios y menos individuos van a... Más o menos, esta teta lo que me dice es la participación que tiene el rico, ¿no? Entre más grande sea la participación del rico, entonces, ¿qué pasa? Sí. Exactamente. Iba a tender a cero. Entre más grande sea la participación del rico, este límite es más chiquito, o sea, va a ser aquí. Entonces no voy a necesitar tantos individuos para que el rico esté dispuesto a no trabajar, sino que con unos poquitos individuos, este cuate ya no va a querer trabajar. ¿Okay? Entonces es la intuición. Entonces, cuando ustedes resuelvan estos ejercicios, obviamente en el examen pues, no hagan esto. Se les va a acabar el tiempo. Pero cuando hagan los ejercicios, sí intenten ver cuál es la intuición y si tiene sentido el modelo, ¿no? Porque tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces, con eso, dudas o preguntas hasta ahorita con este ejercicio. ¿No? Si no hay dudas o preguntas, pues ya terminamos este ejercicio. Y ahí les va la pregunta. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio rápido o ya nos vamos a política fiscal? Con Jorge Alonso no han visto nada entonces, ¿no? Con seminario ya empezaron con impuesto al ingreso. ¿Cuántas clases llevan de gobierno? Seminario? Ayer, ¿no? Ajá. ¿Quieren lunes y miércoles? Se supone que nos lo van a poner el viernes. Pero Jorge Alonso. supongamos que va a dar clases aquí. Si quieren les puedo explicar la intuición de un ejercicio más, si quieren el 3 o no sé cuál dijeron ahorita que se veía bueno, y ya después pasamos a política fiscal para que les cuente de qué trata. Les voy a borrar esto. Y si tienen ahí su iPad con las slides, vayan viendo qué ejercicio les gustaría ahorita que revisemos rápido, para ya revisarlo rápido y ya después pasar a política fiscal. Todos los exámenes han sido ejercicios de contabilidad. Sí, 100%, en todos hay ejercicios con códolas. Y también a veces hay ejercicios donde no son códolas, pero esos son en general más sencillos porque, o sea, obviamente, aquí ya no hice el problema de maximizar la función de utilidad sujeto a la restricción, ya directo me en la función de oferta laboral, ¿no? Ya la habíamos hecho. Pero si tuvieras otro tipo de preferencias como cuasi lineales o así, no pasa nada, solo haces las derivadas y así, y te va a salir bien rápido todo lo que necesitas. O sea, sería repetir el procedimiento, pero de hecho hasta más sencillo. Okay. ¿Te acuerdas de cuándo es la fecha de su examen? 29. De septiembre. Viernes. O de agosto. Mañana. En una hora. Ya. Entonces en un mes exactamente. Sí. ¿Saben hasta dónde entra? Porque O sea, igual y sí, pero luego entraba hasta consumo intertemporal, pero no sabemos. Nada más para... ¿Cuánto seminario? ¿Sí, sí? Sí, ¿verdad? Está bien. Nada más para que vean, aquí están... Porque obviamente pues, yo escribo bien feo en el pizarrón y mi letra no se entiende así, pero si lo quieren ver un poquito más bonito, aquí están las respuestas. La que hicimos ahorita creo que era la 4. Ahí está, aquí está la I que sacamos, o sea, prácticamente todo lo que hicimos está aquí abajo, ¿ok? si el temario se cumple, yo creo que ya política fiscal es un modelito. Política fiscal en el modelo intertemporal. Porque sería el Ok. A ver, vamos a ver uno rápido. Aquí está más claro. Si quieren hagamos el 2. Que están medio largos estos. O a ver, ¿a ustedes cuál les parece una idea?
para que vamos rápido y ya pasemos a impuestos, que sí quiero ver al menos el principio de impuestos hoy. O ya vemos de una vez impuestos. Y después lo hacemos. Y ustedes se aventan los ejercicios después. Vamos a sentir. Va, está bien, me parece. Entonces vamos a poner pausa a los ejercicios y ya nos vamos con el otro tema. Debe estar aquí. Pues va, ahí está el esquema de qué trata política fiscal. Obviamente seguimos en el modelo estático. Este es el último tema del modelo estático. O sea, en teoría, no me acuerdo si laboratorio 4 es de ejercicios, pero el siguiente tema ya es consumo intertemporal. Entonces es otro modelo diferente. Este es el último de nuestro modelo estático. ¿Qué sucede? Acuérdense que antes en nuestro modelo había dos participantes, ¿no? Agentes y empresas. Ahora se añade un tercer participante que es el gobierno. ¿Cuál es el propósito del gobierno? No va a tener función de utilidad, entonces no está maximizando su utilidad. Lo único que va a querer hacer es cobrar impuestos y gastarlos en cosas, ¿no? ¿Para qué querría hacer eso? Con fines distributivos. A lo mejor hay un individuo que es dueño de toda la empresa y tiene mucho dinero, y el gobierno le va a cobrar un impuesto a ese cuate para distribuirlo entre los demás agentes, ¿no? Se podría hacer un caso. A lo mejor el gobierno considera que hay bienes públicos que tienen que proveer, entonces te cobra un impuesto y te provee los bienes públicos, ¿no? Entonces hay muchas formas, ¿no? En principio, lo que se tiene que cumplir siempre es la restricción presupuestaria del gobierno. Que es que lo que recaudo, que le vamos a llamar T mayúscula, tiene que ser igual a lo que doy de transferencias y lo que gasto público, ¿no? Entonces este como de taxes, ¿no? O sea, de recaudación, de impuestos. Esta de aquí es de transferencias, de suma fija. ¿Qué significa una transferencia de suma fija? ¿Qué se les ocurre? Sí, básicamente, ¿no? El nombre como que medio nos lo dice, es como una beca. Imagínense que les dan 200 pesos y ya. Entonces, no está condicionado a que trabajes ciertas horas, a que produzcas nada, no, es simplemente un cheque con dinero. ¿Qué digo? En este modelo no hay dinero, ¿no? Es con bienes, pero es algo fijo. Y luego le llaman, a veces en inglés es lump sum, y luego puede aparecer así en el examen, entonces para que sepan que es lo mismo. Y el último, este G, es bienes públicos, o gasto del gobierno. Gasto del gobierno, pero en general va a ser bienes públicos. ¿Por qué digo en general? Porque puede ser el caso en donde no sea bienes públicos, sino que sea infraestructura. Que eso es lo último que vamos a ver. Ese gasto público puede ser empleo público, que también es un tema medio complicado, lo vamos a ver. Eso sí, la próxima semana. Compras del gobierno, que son bienes públicos, y infraestructura, ¿no? Entonces este es el tercero. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy nosotros? Y yo supongo que las próximas 2 semanas en sus clases, vamos a suponer o que este es cero o que este es cero, ¿no? ¿Por qué razón? Para analizar el efecto que tienen los impuestos y el gasto público por separado, ¿no? Esta es la restricción del gobierno, sin embargo, el 99.99% de los casos no se va a ver así, sino que se va a ver o así o así. O sea, o tienes transferencias de suma fija o tienes gasto público. ¿Por qué razón? Porque, o sea, esto significa que no pueden subsistir las dos al mismo tiempo. Pues, por supuesto que no, ¿no? En la vida real esto, pues el gobierno tiene gasto público y transferencias al mismo tiempo y no pasa nada. Nosotros en esta materia siempre o suponemos esto porque el álgebra es mucho más sencillo. Si suponemos las dos cosas se complica muchísimo y puede que ni siquiera tenga solución nada. Mucho a partir de... No, todavía va a faltar, pero en algunos momentos yo les voy a decir, tenemos que suponer estas cosas para que tenga solución analítica el modelo. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedes encontrar la estrella igual a no sé qué cosas, la que puedes escribir una ecuación, ¿no? Cuando no tiene solución analítica significa que no puedo despejar esa L estrella o el consumo y que solo queda como implícito, ¿no? ¿Hay algún problema con eso? No. Lo podemos resolver en la computadora con métodos numéricos.
Pero, pues, como en esta materia es cuestión de hacer todo a mano, pues sí necesitamos que haya soluciones analíticas. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a analizar los impuestos y el gobierno los va a regresar a los individuos como una transferencia de suma fija, ¿no? Entonces, si quieren, ya empiezo con las slides. Mucho de lo que les he dicho viene aquí, entonces no se preocupen, lo pueden leer ustedes. Es lo que les estaba diciendo, la idea del gobierno y la restricción presupuestaria. Y esto sí vale la pena decirlo, el gobierno solo se puede financiar con impuestos. Más adelante le vamos a dar la oportunidad al gobierno para que se financie con deuda pública. Pero obviamente la deuda pública solo tiene sentido en un contexto de muchos periodos, ¿no? Como este es un modelo estático, no tiene ni sentido endeudarte ni ahorrar. Endeudarte sí estaría padre, ¿no? Pero ¿quién te va a prestar? Pues nadie. Y ahorrar, pues ¿para qué? Si solo es un periodo, ¿no? No hay mañana. Entonces, cuando haya modelos dinámicos, otra fuente de financiamiento va a poder ser deuda pública. En otras materias pueden enriquecer esto aún más y va a haber otras formas de financiamiento que sean imprimir dinero. De hecho, creo que en esta materia, en un capítulo del libro de Vice viene como un apéndice de si dejamos al gobierno financiarse con dinero. Y de hecho creo que lo puse en una de las slides, así como por si a alguien le interesa. Todavía va a faltar eso va a ser como el tema, yo creo que 7 o 8 o algo así. Entonces todavía falta mucho, pero para los que les interesa la economía monetaria, en algún momento va a aparecer eso, ¿ok? Por lo mientras, solo se puede financiar con impuestos y los va a destinar a transferencia de suma fija o a gasto público. Primero vamos a analizar qué pasa cuando todo lo destina a transferencias de suma fija. ¿Qué es esto de aquí, no? Entonces, lo que les decía, para aislar el efecto de los impuestos, vamos a suponer que el gobierno no gasta nada y todo lo que recauda lo destina a transferencias de suma fija, ¿no? Entonces, vamos a suponer que a los individuos es a quienes se les cobra el impuesto. Podríamos cobrarles el impuesto a las empresas y llegaríamos como al mismo outcome, o sea, no pasaría nada en realidad. Pero, pues, digamos que por convención se lo vamos a cobrar a los individuos. TI, con este subíndice I, va a ser lo que le cobra al individuo I. Entonces, si hubiera tres individuos, el individuo A, B y C, imagínense, o el rico, el pobre, o lo que sea. TA es los impuestos que les cobro al A, TB es lo que le cobra al individuo B y TC es lo que le cobra al individuo C, ¿no? Entonces, la recaudación total del gobierno es simplemente la suma de lo que le cobra a cada uno. TA más TB más TC, ¿no? Entonces, esa ya creo que no hay ningún problema. Y lo mismo sucede de este lado, ¿no? Omega I son las transferencias que le estoy otorgando al individuo I. Entonces, habría un omega A para el individuo A, omega B, y omega mayúscula es la suma de las transferencias, ¿no? Entonces, siempre se tiene que cumplir una restricción presupuestaria, lo que implica que se tiene que cumplir. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí todos, más o menos? Súper. Otra cosa, nada más para que sepan, para que lo tengan como que en mente ahí, ahorita esta restricción se está cumpliendo con igualdad, más adelante no va a tener que ser así, ¿no? Ahorita, digamos, el gobierno tiene un presupuesto balanceado. Todo lo que está gastando, tanto en transferencias como en gasto del gobierno, lo está financiando con TI y son iguales. O sea, no tiene ni déficit ni superávit. Más adelante, cuando estemos en modelos dinámicos, le vamos a permitir al gobierno que gaste más de lo que recauda y entonces se va a endeudar y eso va a significar que no va a haber un presupuesto balanceado. Entonces, por lo mientras, como es un periodo nada más, el gobierno siempre tiene que tener presupuesto balanceado. Ahora, ¿cómo afectan los impuestos y las transferencias al hogar a través de su restricción presupuestaria? Aquí yo le escribí como el formato de, creo que les dije en el primer laboratorio que este formato se llamaba Full Income, que era el que veían ustedes en ECO 3, aquí está el precio de tu canasta de consumo y el lado derecho es la riqueza, pero si lo quisiera reescribir, solo tendría que pasar esto del lado derecho y me quedaría que el consumo es igual a WN, acuérdense H menos H es N, y el P es 1, ¿no? Entonces aquí está consumo WN, más, aquí es cuando hay muchas empresas, ya les conté esto, ¿no? Lo de los tetas. Entonces aquí nos va a poner pi, menos TI, más omega I. Aquí está. Entonces, esta va a ser la restricción presupuestaria del individuo, ¿no? Y bueno, si hay muchos individuos, pues aquí tendrás que especificar qué participación tiene este cuadro, ¿no? Obviamente, si solo hay uno, pues tiene toda la participación, ¿ok? Más o menos quedamos hasta ahí todos. Va súper. Entonces, el consumo del individuo se sigue financiando con el ingreso laboral, el ingreso no laboral, solo que ahora hay dos cosas más. Te estoy restando los impuestos que te cobro
y te estoy sumando las transferencias que te doy, ¿no? Noten que si solo hubiera un individuo, la restricción del gobierno me exigiría esto, ¿no? T es igual a omega. O sea, que estas dos cosas serían iguales y se me cancelarían. ¿Por qué en general no va a pasar eso? Porque el individuo va a tomar esta cosa como exógena. O sea, no va a depender sus decisiones, cuando esta T en general sí, ¿no? Va a haber tres tipos de impuestos y se los digo de una vez. El primero es impuesto de suma fija, o lump sum, que como su nombre lo dice es te cobro 500 pesos. No importa, o 1000 pesos o lo que sea. Acuérdense que no hay dinero si me hacen bienes, pero es para que agarren la intuición. No importa si trabajas mucho, si produces mucho, si consumes poquito o mucho, siempre te va a cobrar lo mismo. Por eso es suma fija. Ahorita nos vamos a dedicar a ver impuesto al ingreso. Y también impuesto al consumo. ¿Por qué creen que estos dos sean diferentes al de suma fija? ¿Por qué estos dos son especiales y este no? Y la otra cosa que no es. O sea, la suma fija, pues te quitas del ingreso, pero no tú es. O solamente a ingresos o más. Depende de la proporción. Exactamente, ¿no? La idea es que la cantidad que tú le vas a pagar al gobierno en estos dos depende de una decisión tuya. En este caso, depende de cuánto ingreso estés ganando y obviamente pues cuánto ingreso depende de cuánto trabajas, cuánto capital tienes, ¿no? Entonces, 100%, si tú decides trabajar más, pues le tienes que pagar más al individuo. Entonces es una proporción de lo que trabajas y también aquí estás decidiendo cuánto consumir, ¿no? Entonces si consumes más, pues también vas a pagar un mayor impuesto, ¿no? Entonces, estos dos les vamos a llamar impuestos distorsionantes. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero la idea es que como dependen de las decisiones que el individuo está tomando, la existencia de estos impuestos van a distorsionar las decisiones del individuo. ¿Ok? Mientras que el de suma fija no. Estoy cobrando 500 pesos, independientemente de que consumas mucho o tengas un ingreso bajo o alto. Entonces, este no es muy interesante. Los interesantes son estos dos, ¿no? Que es en los que nos vamos a tocar ahorita. Y yo me imagino que vienen aquí en las slides. Ahí está, impuesto al ingreso. Y esto de aquí es simplemente, si quieren voy a borrar esto, este cuadrito. Esta ecuación de aquí es simplemente llamar un nombre epsilon a la proporción de las transferencias totales que le tocan a un individuo, ¿no? Entonces, o sea, de la recaudación total, epsilon i es la proporción de esa recaudación total que le toca, ¿no? Que es omega i, o sea, la transferencia. Y esta omega i, pues también tiene que ser una proporción de las transferencias totales, porque omega y t son lo mismo, ¿no? Pero eso es, pues, como que notación, no importa tanto. Y ahora sí, vamos a empezar con un impuesto al ingreso. ¿Hasta ahorita cómo van? ¿Hay alguna duda con ustedes? ¿No? Va, si no hay, vamos a continuar. Les voy a volver a escribir y que mal que lo borra porque lo tengo que volver a escribir. Voy a poner la restricción presupuestaria del individuo. Y esto sí, más o menos, grábenselo. Siempre se va a ver así. Siempre, siempre, siempre. Siempre que haga gobierno. Que haya gobierno. Entonces, puede ser que a ti no te toque nada de transferencias, en ese caso omega i va a ser 0. Puede ser que a ti no te estén cobrando nada de impuesto, en ese caso t i va a ser 0. O puede que haya las dos, ¿no? Que te esté cobrando el impuesto y que te esté dando transferencias, ¿no? Pero en general se va a ver así. ¿De qué trata el impuesto al ingreso? Yo te voy a cobrar una proporción tau de tu ingreso total. ¿Y cuál es tu ingreso? Ingreso laboral y el ingreso no laboral. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene ahí arriba. Tenemos ingreso de dos fuentes, laboral y no laboral. Y este esquema es que te voy a aplicar una tasa tau, que obviamente tiene que estar entre 0 y 1. Que no dice ahí, pero conviene, y sé que ustedes son muy listos y se dan cuenta de esto, pero conviene recalcar que esta tasa tiene que estar entre 0 y 1. Si es 0, pues no te estoy cobrando nada. Si es 1, no tiene sentido porque te estoy cobrando todo, ¿no? Entonces, yo voy a escoger un número entre 0 y 1. Y esa tasa va a ser una proporción de tu ingreso total, ¿ok? ¿Cuál es la idea de esto? Que noten que si yo aquí sustituyo esa TI, me quedaría como
WN, y ya le voy a quitar la I, voy a suponer que solo hay un individuo. WN más pi menos tau por WN más pi. Y más omega I, ¿no? Bueno, más omega. Y noten que esto aparece aquí y acá, entonces lo puedo sustituir. Y me queda que mi consumo lo va a financiar con mi ingreso laboral y no laboral, pero no el total, sino el resto que me queda una vez que ya me cobraron impuestos, ¿ok? Y más omega. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que entre más esté trabajando, también más me están cobrando impuestos, ¿no? Si ustedes lo quieren ver más como de forma práctica, cuando yo saque las derivadas, o sea, las condiciones de primer orden, y derive respecto a n, me va a aparecer el 1 menos tau, que lo vamos a hacer ahorita en un par de minutos, y eso me va a cambiar todo el problema, porque ahora en mi L estrella va a aparecer este 1 menos tau, en mi salario probablemente aparezca, en todos lados va a aparecer, entonces como que esto me va a distorsionar el problema, ¿ok? Alguien me podría decir, oye, pero esto de aquí es en realidad T, y T es igual a omega, ¿no? Entonces se cancela. ¿Por qué estaría mal ese razonamiento? Porque mi es exógeno. Exactamente. ¿Por qué esta de aquí es exógena? Entonces, efectivamente esas dos cosas son iguales, pero el individuo, como es un modelo competitivo, imagínense, hay 1 millón de individuos, él no va a percibir que sus decisiones afecten la cantidad de omega que les toca, cuando en realidad sí. Entonces lo que va a suceder es que, como ellos no perciben eso porque son diminutos, porque es un modelo competitivo, entonces esto se mantiene exógeno y esto sí te va a afectar, ¿no? Y noten también que si yo permitiera esto, pues se me cancelaría omega con T, que es de los impuestos, y me quedaría el problema de siempre. O sea, no tendría ningún chiste meterle impuestos, ¿no? Entonces, ese es como que lo más importante, que como esto de aquí es exógeno, no lo voy a cancelar con esto de acá, que sí es endógeno, ¿ok? Entonces, así se va mi restricción presupuestaria cuando tenga impuesto al ingreso. Siempre se va a ver así, no. Voy a ver un ejercicio en donde te digan, ok, te cobro un impuesto, pero solo a tu ingreso laboral. En ese caso, pues sería tau por WN nada más, ¿no? Entonces, sería 1 menos tau por WN y luego más pi, ¿ok? Puede ser que haya otro ejercicio en donde les digan, te voy a cobrar un impuesto, pero solo a los dividendos. En ese caso sería menos tau por pi, o sea, le quito esto, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del ejercicio, ustedes van a adaptar esto, pero la idea es que siempre va a aparecer este 1 menos tau aquí, ¿ok? ¿Cómo van todos? ¿Más o menos claro? Super. Y esto sí este puntito de aquí es medio importante, y es que esta tau va a ser fija. O sea, va a ser 0.3 o 15. Como es un impuesto al ingreso, es como si les dijera el ISR, ¿no? Aquí en México, ¿de cuánto es el ISR? ¿Alguien sabe? En progresión. Exacto, depende de cuánto ingreso ganes, ¿no? Esto no va a suceder en nuestro modelo. Aquí siempre te va a cobrar la misma tasa, independientemente de que ganes mucho dinero o poquito. Entonces esta tasa va a estar fija. O sea, no es un esquema progresivo, en la realidad sí es progresivo. ¿Por qué creen que restringimos eso así? O sea, ¿por qué no permitimos que esto sea progresivo? Porque estaría padre, ¿no? O sea, sería un poquito más realista. No sé, no todo el ingreso de las personas para ver qué tasa le vas a poner y después estar haciendo ajustes. Más o menos, porque sería por partes, ¿no? Entonces sería como una función como con picos. Sería, a partir de este nivel te voy a cobrar otro impuesto y a partir de este nivel otro. Entonces eso como que nos dificulta mucho las cosas en mates, y por eso ahorita vamos a suponer que es la misma tasa para todos los niveles de ingreso, ¿ok? Entonces la única implicación que tiene eso es que a pesar de que ganes mucho o poco dinero, siempre se te va a cobrar el mismo porcentaje de impuestos, ¿no? Y eso también va a suceder con el consumo, que eso sí es realista, ¿no? En consumo siempre el IVA es de 16%, pero en ingreso sí es por 18%. Esto de aquí, antes solía como que hacerlo muy a detalle, pero ya me he dado cuenta que como que les aburre. Y tampoco sé si como que lo agarran a la primera, entonces no sé qué tanto valga la pena. Pero la idea es que oye, ya estaba a punto de escribir la página. Se llama impuesto al ingreso, ¿no? Y Y antes le decíamos ingreso, ¿no? Entonces como que tiene sentido este cuadrito de aquí.
Y esta slide es una justificación de por qué sí se cumple esto ahorita. O sea, que todo lo que recaudas, y noten esto, esta T no es TI, no es lo que le cobra a un individuo, es lo que le cobra a todos los individuos de la economía, ¿no? O sea, acuérdense, T es la suma de lo que le cobra a cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, si a todos les estoy cobrando, y eso es importante, si a todos les cobro un impuesto al ingreso, al final es como si les estuviera cobrando un impuesto al ingreso a la economía, o sea, una tasa de Y. Aquí está la justificación, más o menos con álgebra, es cuestión de que distribuyan esa suma, las constantes la sacan, la suma de n y es n mayúscula, aquí esta suma de i hace que esta puta desaparezca, aquí la suma de las j yo la llamo pi mayúscula, n es igual a l, wl, y aquí sí hay algo que voy a mencionar tantito, pero es que no es directamente cierto que wl sea como... O sea, no vean esto y digan, ah, claro, esto es 1 menos alfa y mayúscula. Como si ustedes tuvieran una función de producción agregada de la economía así. O sea, esto no. La Y no se define como el trabajo agregado, lo meto en una función de producción agregada y ya me da un trabajo agregado. Más bien esto, WL, es multiplicar W por la suma de Ls. Más L1, más L2, así, de todos los individuos. Y si distribuyera esta W, me quedaría W por L1, que sería el trabajo Y1, bueno, 1 menos alfa Y1 de la empresa 1, así. 1 menos alfa Y1 más 1 menos alfa Y2 y así. Y ahora sí podría factorizar 1 menos alfa y me quedaría en la suma de las Y's, o sea, 1 menos alfa Y mayúscula, ¿no? Entonces, ese detallito yo sé que puede parecer no tan importante, pero sí vale la pena que recuerden que esa L mayúscula y esa Y mayúscula no viene de esta función de producción como que agregada, eso no existe. Entonces, cuando yo hable de Y mayúscula, acuérdense, esa Y mayúscula es simplemente la suma de las Y's, no significa que yo agarre L mayúscula y la ponga en una función de producción agregada, ¿ok? Hay ejercicios donde sí te habla como de una función de producción agregada, pero ya es como que muy específico y ejercicios raros, ¿no? En general, o sea, a menos que te digan algo así de extraño, esta Y mayúscula no viene de una función de producción agregada, sino viene de la suma de las Y mayúsculas, ¿ok? Y esto pues ya quedó. Vamos a ver el problema del consumidor, cómo se ha afectado. Yo sé que este tema, yo sé más bien que ver la teoría como que luego no es tan interesante, pero sí es importante que se den cuenta de cómo esta existencia de los impuestos va a cambiar los métodos de solución que hemos estado haciendo, ¿ok? Entonces, el problema del consumidor pues sigue siendo maximizar la función de utilidad, que yo voy a suponer que es con Douglas, y es H, con mi restricción presupuestaria, y noten que aquí ya estoy incorporando el impuesto al ingreso. Y otra vez estoy suponiendo que solo hay un individuo en la economía y solo hay una empresa, ¿ok? Para que sea más sencillo. Pero obviamente, si hubiera muchos individuos, muchas empresas, si fueran diferentes entre sí, también se mantiene esto aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo de siempre. Voy a escoger cuánto trabajo, cuánto consumo. Aquí tendría que escribir el lagrangiano, que no lo voy a hacer. Y aquí están las condiciones de primer orden. Respecto al trabajo, me quedaría gamma h menos n igual a, y noten, aquí viene el cambio respecto al modelo pasado, bueno, mejor dicho, respecto al tema pasado, porque es el mismo modelo. Cuando yo derive respecto a n, aquí me va a aparecer 1 menos tau. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la parte donde va a venir la distorsión del impuesto. Entonces, esa derivada me quedaría como 1 menos tau, W y lambda, ¿no? Y digo lambda, pues se cancela. Pues, y al consumo queda lo mismo de siempre, 1 sobre C igual a lambda. Voy a dividir estas dos cosas y me queda gamma consumo, H menos N, esto es igual a 1 menos tau, W. ¿Cómo se llama esta cosa de aquí? Exacto, ¿no? Mi condición de eficiencia. Pero en las diapositivas hay una epsilon. ¿Dónde? Ahí la restricción. Ah, ok. Esto es
Esto de aquí es lo mismo que decir omega i. Solo fue la anotación que introdujimos en los slides, pero no importa, es la anotación. Si quieres puedes poner omega i y es lo mismo. O sea, la idea de esta anotación es decir que tú recibes una proporción epsilon y, o sea, de todas las referencias agregadas. Aquí viene como que la teoría, pero aquí ya viene como lo práctico. La idea es que tú estás igualando dos cosas, ¿no? TMS con un cociente de precios relativos que antes era tu salario real, ahora ya no es tu salario real, o sea, W solito, sino que es 1 menos tau por W, que es el salario neto. ¿Se acuerdan cómo era gráficamente la solución de nuestro modelo original? Yo me imagino que sí lo vieron en clase. ¿Vale? Como la caja, ¿no? Sí, exacto, pero justo más bien la caja, y ahorita van a ver por qué estoy sacando este tema. Porque ustedes tenían esto, ¿no? Tenían su función de producción así, y tenían como que las curvas de diferencia así. Y lo que les decían es que la solución es cuando esas dos cosas son tangentes. Esta de aquí es tu función de utilidad y esta es tu función de producción. Y la pendiente de la función de utilidad es la TMS, que es esto de aquí, y la pendiente de la función de producción es el producto marginal del trabajo. Ambas eran iguales a W, ambas eran iguales entre sí, entonces había tangencia y se solucionaba, era eficiente en el sentido de Pareto, todo súper padre. ¿Qué pasa ahora? Que ahora mi TMS le estoy igualando al salario neto, o sea, no es igual al salario real. Pero la empresa sí está igualando su productividad marginal al salario real, o sea, W. Entonces ya no estoy igualando TMS con la productividad marginal de las empresas. O sea, como que ahí ya va a haber una ineficiencia. No sé si ahorita, bueno, ahorita lo veo, pero hay gráficas en el libro donde enseña como que eso, cómo es que surge una ineficiencia de eso. Yo no voy a entrar a detalle tanto en eso porque pues eso son de sus profes, pero justo la idea de este impuesto distorsionante es que como está distorsionando tu decisión, te va a llevar a una situación que no va a ser óptima. Va a ser como que subóptima, ¿no? O sea, si el gobierno no existiera, la economía estaría mejor en este modelo que si sí existe y te cobra un impuesto. ¿Ok? Obviamente, ¿cuál es el criterio de saber si la economía está mejor? Si hay un individuo, pues su utilidad es mejor. Lo que es muy fácil, ¿no? Pero si hay muchos individuos, pues ya no está claro el criterio. Entonces puede ser que esto, sí me está distorsionando la economía, pero a lo mejor con ese impuesto estoy dándole más dinero a los más pobres y ellos están mejores, podría ser, pero como que en el agregado sí no vas a llegar a un punto eficiente en el sentido de pánico. ¿Va? Aquí, ¿qué podemos hacer? Mismos métodos de solución. Agarrar esta C y meterla aquí y conseguir N, que sería mi función de oferta laboral. Como nos quedan 10 minutos no lo voy a hacer, pero es básicamente la misma idea, ¿no? Sustituyan C aquí y despejen para N. Les va a quedar algo que va a incluir omega, y va a incluir pi, y va a incluir 1 menos tau por ahí, ¿no? ¿Cómo resolverían eso? Una vez que tengan esa N, le igualan a L, y como va a aparecer pi sobre W, y también probablemente omega sobre W, entonces lo sustituyen, consiguen las L's y hacen el mismo procedimiento de antes. Ese sería como usar el segundo método. Si usáramos el tercero, que fuera descentralizado, pues esta W sigue siendo igual al producto marginal del trabajo. Lo voy a escribir más bonito acá. Esto de aquí esta W sigue siendo producto marginal del trabajo, que es 1 menos alfa a por L a la menos alfa, que espero que se acuerden que también lo podemos escribir así, ¿no? 1 menos alfa y sobre L, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que podemos escribirlo así. Entonces, a pesar de que teóricamente, pues como que ya nos distorsionó la solución y que ya estamos muy tristes, que ya no es eficiente, a niveles prácticos, pues puedo sustituir esto ahí y ya. Ahora, ¿se acuerdan cuándo fallaba este método que se llamaba el centralizado? Porque aquí, hasta ahorita, pues no hay ninguna falla, ¿no? Nada más escribo esto y hasta ahorita no pasa nada. ¿Qué supuesto tenía que hacer aquí para ya resolver el modelo? Y obviamente, ¿cuándo falla que aplique ese supuesto? Bueno, aquí lo que hacía era decir, bueno, n es igual a L y y es igual a C.
cancelo esta Y con esta C, en lugar de N pongo L, y ya, listo. Despejo L y ya tengo la estrella. Eso es legal solo si tengo un individuo y una empresa. Porque en ese caso sí es cierto que N es igual a L. Si tengo muchos individuos, entonces ya no es cierto que N es igual a L. Si tengo muchas empresas, tampoco es cierto que N es igual a L. ¿Okay? Entonces eso funcionaba cuando había un individuo nada más. Y si sí había un individuo nada más, pues sí lo podía hacer. Y a lo que llegaba es esto de aquí. Y espero que se acuerden. Ahorita les voy a decir. ¿Se les hace medio familiar esta ecuación? ¿No? El laboratorio pasado les dije que iba a aparecer una ecuación todo el tiempo, era este de aquí. H menos L, 1 menos alfa, L. Que esta ecuación de aquí, que se la aprendieran, entre comillas, porque casi a simple vista yo sé que esto me va a llevar a la estrella de siempre. Entonces, si yo me sé esto, si yo sé que esta ecuación me lleva a esta L estrella, esta de aquí se parece muchísimo. ¿Cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo puedo llegar aquí a la estrella sin hacer tanto álgebra? Porque el chiste de esto, que nos voy a enseñar a continuación, es como un truquito de álgebra. O sea, si ustedes aquí despejan y factorizan L, está súper bien y van a llegar a la misma L. Pero si se aprenden esto, ya nunca van a tener que batallar cuando aparezcan cosas raras aquí. Lo que van a hacer es, este 1 menos tau pasarlo al lado izquierdo. Entonces les va a quedar como gamma, 1 menos tau, H menos L es igual a 1 menos alfa L. Y obviamente esto estaba aquí multiplicando, pasó dividiendo. Aquí está dividiendo. Y a este objeto de aquí, a esto que está aquí, yo lo voy a llamar gamma gorrito. Y si le llamo gamma gorro, noten que es la misma ecuación que acá. Entonces esto me va a llevar a esto mismo. Entonces, pues de aquí ya puedo brincar directo a una L estrella, que se ve así. 1 menos alfa H, 1 menos alfa más gamma gorro. Y ahora sí, si ya quiero regresar a que era gamma gorro originalmente, pues eso de ahí. L estrella es igual a 1 menos alfa H sobre 1 menos alfa más gamma gorro, que es gamma, sobre 1 menos tau. Ahí está. Entonces, la idea de esta ecuación es que cuando ustedes tengan modificaciones, no pasa nada, sino que haces como que una metamorfosis con todo lo raro, méteselo a la gamma y va a aparecer de este lado aquí abajito. Vámonos, ¿ok? Es la idea como algebraica para que no tengan problemas en el examen y tengan que hacer esa álgebra. Usen gamma gorro y van a llegar a esto de aquí siempre. Y de hecho, bueno, antes que eran de opción múltiple, pues los exámenes siempre traían este formato. Porque noten que esto, si yo multiplico 1 menos tau arriba y abajo, sería una expresión equivalente, donde 1 menos tau estaría multiplicando a esto y a lo de arriba, pero, pues, el vice y en general se decidió poner como que esto de aquí, ¿no? Y la idea es que aquí se ve más o menos claro qué le pasa al trabajo cuando aumenta el impuesto. Si aumenta tau, ¿qué le pasa a mi L estrella? Bueno, pues ¿Disminuye? A ver, vamos a ver. Si aumenta tau, se hace más chiquito este denominador, ¿no? Entonces se hace más grande esto. Y si se hace más grande esto, disminuye la estrella. Y por aquí debe venir en algún punto, bueno, el denominador siempre tiene que ser menor, ¿no? Si no, como disminuye muy poco, eso es esa cosa. Es más alto también menor. Algo interesante es saber qué le pasa a WL, ¿no? Porque L disminuye, pero cuando L disminuye aumenta W. Entonces WL aumenta o disminuye, eso por ahí viene en un slide. No lo voy a ver aquí porque ya es más teoría, pero ahí puedes ver qué le pasa al salario neto. Y ahí está más o menos la gráfica. Bueno, no me acuerdo quién ahorita dijo la función phi, aquí viene la función phi, y como que la distorsión, ¿no? Entonces esta era mi L estrella, pero esta sería como mi L estrella óptima, y con el impuesto ahora mi L va a estar por acá, o sea, va a ser más chico, que es congruente con esto, ¿no? Mayor tau,
menor trabajo. Y vamos a ver qué más. Creo que eso ya, sí, ahí está, mayor tau, menor L, mayor W. Tiene más o menos la idea de cómo podríamos usar el método de planificador central, pero no lo voy a ver yo porque lo van a ver en su clase y como que no es tan importante. Pero pues sí, échenle un ojo a estas notas, ahí viene la teoría. O sea, las notas del vice vienen resumidas ahí. Y ya. Ese de ahí sigue siendo ingreso y ya, impuesto al consumo. Como nos quedan 5 minutos, pues ya voy a dejar impuesto al consumo para el próximo laboratorio. Pero la idea es la misma. Independientemente del tipo de impuesto, siempre va a ir restando del lado derecho de la restricción presupuestaria. Sin importar si es impuesto de suma fija, sin importar si es al ingreso o al consumo, siempre va a ir restando. Pero hay una que me... Ah, no, es al consumo, ¿no? Es uno más. ¿Sí? Pero, ¿por qué razón? Porque cuando es al consumo es menos tau C, entonces lo paso al lado derecho y pasa con más. Entonces me queda uno más tau C. Entonces aparece positivo, pero porque está del lado izquierdo. Pero en realidad siempre está negativo del lado derecho. Y tiene todo el sentido del mundo porque pues, me están quitando algo, ¿no? Me están jugando en cuestión. ¿Dudas hasta ahorita o hasta aquí lo dejamos? Si no hay dudas, pues ya. Terminamos.